veníamos viendo en la clase pasada, que era cómo resolver ecuaciones lineales. ¿Sí? Dijimos que íbamos a resolver específicamente orden 2 por problemas de teoría. Lo que habíamos empezado era ver que la ecuación de segundo orden con condiciones iniciales necesariamente tiene que tener solución 1. Y habíamos visto las propiedades del operador diferencial para llegar a este teorema, específicamente donde, partiendo de dos soluciones de esa ecuación diferencial que cumplan esa condición, con eso nosotros podemos hallar la solución general de la ecuación diferencial. ¿Cuál es la idea de la solución general de la ecuación diferencial? Que cualquier solución tiene que tener esa forma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos nosotros a demostrar que eso es la solución general? Primero, tenemos que probar que eso es solución. Ah, ya entendí. Perdón, nada que ver. Tenemos que probar que esto es solución. ¿Y cómo probamos que algo es solución? Se verifica la ecuación diferencial. En este caso específico, en función del operador, lo que nosotros tenemos que verificar básicamente es que el operador de alfa 1 por I1 más alfa 2 por I2, ¿cuánto da ese operador? 0. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la idea fundamental ahí es que el operador diferencial en la ecuación homogénea es igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué propiedades cumple el operador? ¿Qué podemos hacer acá? El asumo. Este es el operador de alfa 1 por I1 más el operador alfa 2 por I2. Y ahora, justamente, como es lineal, vamos a sacar a la constante para afuera. Alfa 1 por D de I1 más alfa 2 por el operador I2. ¿Sí? Y ahora, Sí, sustituís el D. no necesito sustituir el D. Porque ¿qué sabes de I1? ¿Qué saben de I1 y 2? Son soluciones. Entonces, si son soluciones, ¿qué pasa con esto? Es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el operador este es igual a 0. ¿Qué pasa con este operador? Igual a 0. Con lo cual, todo esto me queda igual a 0. ¿Sí? Entonces, con esto, ¿qué vemos? Que esa función es la solución, es solución. Por ahora solo estamos viendo que la función alfa 1 por I1 de t más alfa 2 por I2 de t es solución de la ecuación diferencial. ¿Sí? Ahora, el hecho es que ahora me falta probar que es la solución general. ¿Qué significaba que fuera la solución general? Que cualquier solución tiene que tener esa forma. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el detalle acá? Que yo quiero la solución general de esta ecuación. ¿Cuál es la idea fundamental? Que
cualquier, como que se encontrar una solución que me sirva siempre. ¿Cómo vamos a hacer eso en realidad? La idea acá es volver al teorema de existencia y unicidad. ¿Por qué? Porque lo que me dice el teorema de existencia y unicidad, que si yo a la ecuación diferencial le agrego soluciones, ¿qué pasa? Necesariamente esa solución existe y es única. Entonces, ¿cuál es la idea fundamental? Que ahora a esta ecuación yo le voy a agregar condiciones iniciales. Con esas condiciones iniciales, la solución existe y es única. Entonces, ¿qué me faltaría probar para ver que esta es la solución general? Yo tengo que ver que... No, esto es el otro teorema. Tengo que ver que esto es la solución general. Entonces, si es la solución general, ¿qué tiene que pasar acá? También la tiene que verificar. ¿Y qué es lo que me falta verificar? Las condiciones. Porque la ecuación ya la verifica. Entonces, ¿qué es lo que me falta verificar en este caso específico? Que esta solución verifica ¿qué cosa? Las condiciones iniciales. Esa ecuación verifica las condiciones iniciales. Por un lado, ¿qué tiene que cumplir? Estas dos. O sea que I de sub 0 es igual a alfa 1 de I1 de sub 0 más alfa 2 por I2 de sub 0. ¿Sí? ¿Qué otra cosa debería pasar? Que verifique la segunda condición inicial. O sea, I' de t simplemente es alfa 1 por I1' de t más alfa 2 por I2' de t. Entonces, primero derivé. Ahora la voy a evaluar de sub 0. O sea, primero derivo y después se evalúa de sub 0. O sea, lo que tiene que decir, a ver, acá lo que me conviene es que todo esto tiene que ser igual, a I sub 0. Cuando evalúe de sub 0, I desde sub 0 tiene que ser I sub 0. Cuando evalúe la derivada I' de sub 0, me va a quedar alfa 1 de I1' de sub 0 más alfa 2 por I2' de sub 0 igual I' de sub 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué debo demostrar yo para probar que esto es la solución general? ¿Qué es lo que debo demostrar yo para probar que esto es la solución general? ¿A qué llegamos con todo esto? Dos ecuaciones. Esta ecuación y esta ecuación. ¿Sí?
Y de esa ecuación que conocemos y que no. ¿Qué quieres que sea distinto de cero? ¿Y qué significa haciendo ambas ecuaciones? No sé qué quieres hacer con las ecuaciones en realidad. No te entendí, perdón, más que no sé. No entendí lo que querías hacer con las ecuaciones cuando dijiste igual a cero. A ver. Conocemos que sub 0 y sub 0. Pero también que conocemos y 1 y 2. Porque conozco las soluciones. Entonces, si conozco y sub 0 voy a conocer ¿qué cosa? Todos estos valores. Y 1 es de sub 0. Entonces, ¿qué es lo que no conozco? Las alfa. Con estas ecuaciones, ¿qué obtenemos? Con estas dos ecuaciones. Un sistema de ecuaciones. Exactamente. ¿Y qué tengo que demostrar de ese sistema? Tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Yo qué quiero probar? Que esta es la solución general. ¿Qué significa que sea la solución general? Cualquier solución tiene esta forma. Dijimos que si le ponemos condiciones iniciales, ¿qué le pasa a la solución? Es única. Entonces, ¿qué quiero probar? Auchis del sistema. Más que eso. Determinado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque el sistema es compatible determinado. ¿Cuántas soluciones hay? Una sola. ¿Estamos de acuerdo? O sea, lo que yo necesito probar de ese sistema es que sea compatible determinado. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos si es compatible determinado el sistema? ¿Es homogéneo? No. Que sea homogéneo no quiere decir que sea homogéneo, que sea igual a 0. Sí, pero no es determinado. No, que sea homogéneo no tiene por qué ser determinado. Perdón, si es homogéneo va a ser compatible. Siempre va a tener solución. Lo que no sabe es si tiene una o muchas. ¿Estamos de acuerdo? El homogéneo siempre tiene solución porque la nula es solución. Lo que no sabe es que tenga otras. El hecho es que justamente con estas dos ecuaciones, acá, ¿qué tenían que cumplir esas dos soluciones? Que este producto, este término, fuera distinto de 0. ¿Por qué me interesa justamente que eso sea distinto de 0? Porque es coma primero. Porque es I1 este es sub 0 por I2', este es sub 0 menos I1', este es sub 0 por I2, este es sub 0 sin prima. Si se cumple, la condición se cumple para todos los t del intervalo, para ciertos t, en realidad se va a cumplir también para t0. Entonces, esta justamente es la condición de que sea compatible determinado. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la condición para que el sistema sea compatible determinado. ¿Sí? Para los que hacen álgebra, ¿por qué? Es el determinante de la matriz. Estamos de acuerdo.
es el determinante de la matriz. O sea, si el determinante es punto de 0, sistema compatible determinado. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el hecho es que, los que no hacen álgebra, esa es la condición para que el sistema sea compatible determinado. Entonces, si el sistema es compatible determinado, necesariamente, ¿qué le va a pasar a la solución? La solución es única. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como el sistema es compatible determinado, necesariamente, I de t, ahí les va a quedar específicamente esa relación. I de t, alfa 1 de t. Obviamente que, me equivoqué acá, resolviendo el sistema, hallamos las constantes, alfa 1 y alfa 2, y con esas constantes nosotros ya vamos a tener la solución. Pero lo fundamental acá es que con eso, otra vez estamos viendo que independientemente cuál sea las condiciones iniciales, siempre esta es la solución. ¿Por qué? Cambio las condiciones iniciales, ¿qué es lo que va a cambiar? Los valores del alfa. Cambiamos los alfa y ahí automáticamente nosotros que tenemos la solución general. Entonces, como el sistema es compatible determinado, para cada solución, para cada condición inicial, tenemos solución y todas las formas salen de acá. Por eso esto es la solución general. ¿Sí? Esa es la idea fundamental de este teorema. Entonces, nosotros específicamente con esas condiciones lo que estamos viendo es eso. Cualquier, ¿cómo es que se dice? Cualquier solución de la ecuación diferencial necesariamente va a tener que tener esa forma. Pero precisamos dos soluciones que cumplan esta condición. Nada más. O sea, a nosotros lo que me interesa específicamente es esa condición. Esa condición tiene un nombre y se llama Browniano. El Browniano es esa condición. ¿Sí? El determinante, ese que aparece ahí, se llama Browniano de I1 e I2 y se anota con W. Simplemente me interesa I1 de T por I2 de prima de T menos I1 prima de T por I2 de T. ¿Sí? Queda claro que esa función es el Browniano, ¿sí? Que para los que hacen álgebra sale de qué determinante. I1 de T, I2 de T, I1 prima de T, I2 prima de T. Este es el determinante, ya es. ¿Sí? Y acá esto es el centro de por qué nosotros dijimos, vamos a trabajar con ecuaciones de segundo orden y no de orden n. ¿Cuál es el problema? Básicamente que nosotros en segundo orden, para resolver o hallar la solución general, precisamos dos soluciones cuya Browniano sea distinto de 0. ¿Sí? O sea, la condición sigue siendo que esa función sea distinta de 0. ¿Qué es lo que va a pasar en orden n? ¿Qué es lo que va a cambiar en orden n? ¿El Browniano de cuánto por cuánto va a ser? N por n, ¿estamos de acuerdo? O sea, el Browniano ahí va a ser un determinante de n por n. De ahí que específicamente, ¿cómo es que se dice? A diferencia del 2 por 2, que se puede escribir de esa manera, de orden n por n, no se puede, si se puede escribir, que es mucho horizonte, que no sirve de mucho.
Pero la idea fundamental tiene que ver específicamente con esa relación. Por eso solo lo vemos en orden 2 y no en orden n. Pero la idea fundamental tiene que ver con que el Wronskiano va a ser de n por n. ¿Cómo armamos el Wronskiano de n por n? Ahí, ¿qué va a pasar? Arrancamos con las n funciones, las n derivadas primeras, todo esto hasta n menos 1. Ahí tenemos el Wronskiano de... No, acá y 1 y 2. No es su prima. Eran paréntesis de los anchos. Entonces, en principio, nosotros nos va a interesar buscar funciones cuyo Wronskiano sea distinto de 0. ¿Por qué me interesa eso? Porque el Wronskiano tiene una propiedad muy interesante. Y es que el Wronskiano o es idénticamente nulo o nunca es 0 en un cierto intervalo. ¿Sí? O sea, el Wronskiano tiene esa relación. O siempre es 0 o nunca es 0. ¿De dónde sale esto? De lo siguiente. En este caso, saqué la variable para simplificar lo que voy a hacer. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer con este Wronskiano es derivar. ¿Sí? Entonces, me va a quedar. Tengo la derivada de un producto. ¿Sí? La derivada del primero por el segundo más el primero por el primero por la derivada del segundo, que es y segundo. ¿Sí? Menos la derivada del primero, vamos a poner paréntesis por el menos, y segunda por I2 más el primero por la derivada del segundo. ¿Sí? Y esto me queda, ¿qué cosa? Fíjense que este término, I1' por I2' se me va a ir con este otro término, con el signo de menos acá. Se me va a quedar I1 por I2 segunda menos I1 segunda por I2. Y esto le queda I1. ¿Y acá qué voy a hacer? Yo sé que I1 y I2 son soluciones de esta ecuación diferencial. Entonces, ¿qué va a cumplir? Que I1 segunda más PDT por I'1 más QDT por I1 es igual a 0. Entonces, con esta ecuación, lo que voy a hacer es despejar I segunda. ¿Sí? Entonces, como todo esto es igual a 0, la derivada segunda, ¿qué les va a quedar? Menos todo esto. ¿Sí? Simplemente vamos a despejar de la ecuación diferencial. Y les va a quedar menos PDT por I2 menos QDT por, acá hice 2', perdón. De vuelta.
La derivada segunda es menos P de T por I' menos U de T por I. Menos, hago lo mismo con la derivada segunda de I1, que va a ser menos P de T por I1' menos U de T por I1, todo esto por hacemos cuentas y les queda menos P de T por I1 I2' menos U de T por I1 I2, y acá menos con menos le va a quedar más P de T por I1' por I2, de vuelta menos por menos, me va a quedar más U de T I1 por I2. ¿Sí? ¿Qué pasa con los términos en Q? Se cancelan, ¿de acuerdo? Me va a quedar solo los términos en P. Ahora, como tengo P en ambos términos, saco factor común y ¿qué me queda? Menos I1 por I2' más I1' por I2. ¿Sí? ¿Y qué es esto? Casi. ¿Es igual? ¿Qué faltó ahí? Menos, ¿no me acuerdo? Menos W. ¿No me acuerdo? Porque al revés. O sea que esto es menos W de T. Entonces, esto que les va a quedar menos P de T por W de T. Todo esto, ¿qué es? ¿De dónde arrancamos todo esto? De la derivada del Browniano. Entonces, ¿qué llegamos acá? Bien, llegamos a una ecuación diferencial. El Browniano tiene que cumplir ¿qué ecuación diferencial? ¿Y qué tipo de ecuación diferencial es esa? Lineal de primer orden. ¿Qué más? Homogénea. ¿Y qué vimos específicamente de la ecuación lineal de primer orden homogénea? ¿Qué cosas interesantes vimos de esa ecuación diferencial? ¿Cuándo tiene una solución? Solución tiene todo siempre. Exactamente. Si yo le agrego una condición inicial, si yo a esto le agrego una condición inicial, la solución es única. O sea, si yo a esto le agrego una condición inicial, sé que la solución es única. Pero sé cuál es la solución. Porque la solución, ¿qué va a ser? I sub 0 por E a la menos integral. Entonces, en realidad, ¿qué sé yo? El Browniano
necesariamente va a ser de la forma W0 por E a la menos integral entre T sub 0 y T de P. Porque eso me dice. El teorema no solo me decía que la solución es única, sino que, ¿cómo es que se dice? ¿Cuál era la solución? ¿Hasta acá? ¿Preguntas? ¿Pero por qué decir que tiene una solución inicial? Es solo Para ver que si vos a esa le pones una condición inicial, la solución es única. Y la solución va a ser esa. ¿Dónde estoy? ¿Qué queríamos probar del bronquiano? Idénticamente. Y entonces, ahí, cualquiera. ¿Qué llegamos acá? Aquí hay 0 sin condición. El hecho es que como tenemos la forma de la... conocemos la forma del bronquiano. El bronquiano depende de qué cosa? De la exponencial. ¿Y qué sabemos de la exponencial? Nunca es cero. Siempre positiva, es real, estamos de acuerdo. O sea, esto, ¿qué le va a pasar siempre? Esto es distinto de cero. Entonces, ¿qué va a pasar con el bronquiano? O siempre es cero o nunca es cero. Porque va a depender de qué cosa, del valor de W sub 0. ¿Se entiende? Entonces, justamente ahí tenemos la idea fundamental. Si esto es igual a 0, ahí se cumple que W va a ser 0 para todo T. Si la condición inicial es distinta de 0, ¿qué se va a cumplir? Que el bronquiano es distinto de 0 para todo T. ¿Se entiende? O sea, y esta es la característica fundamental del bronquiano. Esta es la característica fundamental del bronquiano. Me olvidé de eso. Entonces, pero nosotros acá tenemos esta idea de que el bronquiano o es o siempre es 0 o nunca es 0. Y ahora vamos a ver específicamente por qué interesa esa relación. A ver, por ejemplo, me da estas dos funciones. ¿Qué tendría que ver yo de esas dos funciones? Para poder encontrar la solución general de la ecuación diferencial. Tiene que verificar la, como que se dice, la ecuación diferencial. ¿Estamos de acuerdo? Pues tiene que ser, precisamos soluciones. Precisamos dos soluciones y para que sea solución tiene que verificar. Entonces, derivo y 1 de t es 1 y 2 de t es 0. Y cuando vamos a la ecuación diferencial, ¿qué les queda? 0 más 1 sobre t por 1 menos 1 sobre t cuadrado por t.
¿Y cuánto da esa cuentita? ¿Estamos de acuerdo? Porque t cuadrado, t sobre t cuadrado, le queda 1 sobre t, con menos más el otro, esto da 0. O sea que esta función es solución de la ecuación diferencial. Hacemos lo mismo con la segunda. Esto es menos 1 sobre t cuadrado. No sé por qué puse ese paréntesis. La derivada segunda. Casi. No le erraste el menos. Te faltó un menos, pero no en el donde vos lo pusiste. Menos 3, de la menos 3. 1 sobre t cubo. Ahora te queda 2 sobre. Entonces. Mauricio, perdón. Arriba en I1 de t, que es igual a 1, esa es la derivada, ¿no? Y acá también, dos Sí, veces. sí, sí. Sí, tal cual. O sea, estaba ganando las derivadas y nunca las puse. Acá abajo sí las puse. Entonces, 2 sobre t cubo más 1 sobre t por la derivada primera, que es menos 1 sobre t cuadrado, menos 1 sobre t cuadrado por i, que es 1 sobre t. ¿Estamos de acuerdo que los dos segundos términos me quedan negativos? Con el 2 de acá, todo esto va a ser 0. Entonces, esas dos funciones, ¿cómo es que se dice? Esas dos funciones son solución de la ecuación diferencial. ¿Qué me falta ver para poder encontrar la solución general? ¿Qué es lo que tengo que ver ahora? No. ¿Qué tiene que pasar con el bloqueano? Distinto de 0. ¿Por qué? Cuando teníamos soluciones, dos soluciones que cumplen que el bloqueano sea distinto de 0 para encontrar la solución general. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que necesito ahora es, con todo esto, encontrar simplemente el bloqueano, que es I1 por I2' menos I1' por I2. I1 era t, sería t por menos 1 sobre t cuadrado menos I1', que es 1 por I2, que es 1 sobre t. ¿Y cuánto le da eso? ¿Menos 2? Sobre t. Ah. ¿Y qué pasa con eso? El resultado. ¿Qué puede? Es distinto de 0. Exactamente. Es distinto de 0. Entonces, nosotros con eso encontramos dos soluciones que me van a permitir, ¿cómo es que se dice?, conocer la solución general. Usualmente, esto lo vamos a escribir como un conjunto. ¿Por qué? Porque esto lo vamos a llamar un conjunto fundamental. ¿Qué es un conjunto fundamental? Dos soluciones que
cuyo bronquiano, sea distinto de 0. Eso es un conjunto fundamental en una ecuación de orden 2. ¿Cómo sería un conjunto fundamental si estuviéramos trabajando en orden n? N soluciones cuyo bronquiano sea distinto de 0. El problema en orden n es que lo del bronquiano queda pendiente. ¿Se entiende? Pero la idea fundamental para armar un conjunto fundamental está referida a soluciones que sean, cuyo bronquiano sea distinto de 0. ¿Por qué me interesa esto? No me equivoqué. Porque este teorema me dice que dos soluciones cuya coeficiente homogénea en I, sea en I1 y 2 soluciones la ecuación homogénea en I, en un cierto intervalo I, tal que el bronquiano en un punto se anula para el límite 0. Entonces, una de las funciones es una constante multiplicada por la otra. ¿Sí? Esa es la idea de qué ocurre cuando el bronquiano es 0. ¿Sí? En realidad, esta no la voy a hacer, es bastante sencillo, si quieren ver la demostración ahí. No me interesa mucho, sino el resultado, que es que en el caso del segundo orden, básicamente, que dos soluciones, si el bronquiano es 0, si en un punto es 0, ¿qué sabemos del bronquiano? Que siempre es 0. Pero saber que siempre es 0 me asegura de que una de las funciones es una constante multiplicada por la otra. ¿Para qué me interesa esto? Para definir un concepto que ya los de álgebra ya definieron, que es independencia lineal. Las funciones I1 e I2 de t se dicen que son linealmente dependientes en un intervalo I si una de ellas es una constante multiplicada por la otra. Las funciones, eso quiere decir que si es una constante multiplicada por la otra, ¿qué le va a pasar necesariamente al bronquiano? Es 0. ¿Estamos de acuerdo? Las funciones I1 de t y I2 de t son linealmente independientes, el en un intervalo I, si no son linealmente dependientes por la oposición. ¿Estamos de acuerdo? Acá la definición, al igual que en álgebra, es por oposición. El concepto que hay acá es el mismo que hay en álgebra. ¿Estamos de acuerdo? Los que están haciendo álgebra, estamos hablando fundamentalmente del mismo concepto de independencia lineal. En ecuaciones diferenciales, como no tenemos álgebra, lo definimos distinto. Por eso precisamos básicamente esa condición. ¿Por qué me interesa esto? Porque el conjunto fundamental son soluciones linealmente independientes. En álgebra, para los que hacen álgebra, ¿qué es el conjunto fundamental? Si es un conjunto de soluciones linealmente independientes. Una base, exactamente. El conjunto fundamental, lo que estamos buscando es una base del núcleo. Acuérdense del núcleo de la transformación lineal. Pero, es decir, lo que estamos buscando acá es estamos hallando una base del espacio vectorial. Pero el conjunto fundamental es eso, es determinar una base. Simplemente por eso, estas definiciones de dependencia y independencia lineales para que sea todo congruente con lo que ven en álgebra. Obviamente interesa esas reglas. De vuelta, como acá trabajamos en forma distinta, las definiciones son diferentes. Y lo último es, justamente, dos soluciones son linealmente independientes en intervalo I, si solo si el bronquiano es distinto de 0 en dicho intervalo.
O sea, dos soluciones forman un conjunto fundamental de soluciones y solo así son linealmente independientes. Pero tienen que ser soluciones linealmente independientes. Bueno, entonces, en lineal de primer orden, nosotros teníamos una fórmula. Para órdenes mayores, lo que vimos hasta acá es que necesitamos encontrar, en el caso del segundo orden, dos soluciones linealmente independientes. ¿Cuál es el problema? Que seguimos necesitando encontrar dos soluciones, ¿tá? A diferencia del lineal de primer orden, que me da una fórmula para encontrar la solución, acá todavía no llegamos a encontrar la solución. Lo que vamos a ver ahora es lo que se llama el método de reducción de orden. ¿Cuál es la idea fundamental? Que nosotros conocemos una solución de la ecuación. Para aplicar el método de reducción de orden, necesitamos conocer una solución de la ecuación diferencial. ¿En qué se basa el método? En que propone otra solución, que es, la otra solución justamente es la que conocemos por PDT. ¿Sí? Y ahora vamos a ver de dónde sale eso. O sea, nosotros partimos de esta ecuación. Partimos de esta ecuación. Sabemos que I1 es solución. Entonces, el método propone que la segunda solución, I2, sea I1 por 8. ¿Sí? ¿Y qué hace? Algo que hicimos la otra vez también, tratar de encontrar cuál es esa función B. ¿Cómo encontramos cuál es la función B? Sustituyendo y, ¿cómo es que se dice? Derivando y sustituyendo. Entonces, I2' va a ser igual a ¿qué cosa? Ahí es un producto, I1' por B más I1 por B'. La derivada segunda, ahora les va a quedar. El primer término es I1 segunda por B más I1' por B'. Esas son las derivadas de este producto. Cuando derive este producto, ¿qué va a pasar? Fíjense que cuando derive este producto, me va a aparecer de vuelta la derivada del primero por B', que es este término que ya tenemos. O sea que en realidad, ¿qué voy a hacer? Voy a poner un 2 porque es el mismo término. ¿Qué término me va a faltar? I1 por B'. Con todo esto, como quiero encontrar una solución de la ecuación diferencial, volvemos a la ecuación, sustituimos todo esto. Y vamos a ver qué queda. O sea, sabemos qué solución, o sea que I segunda más PDT por I2' más QDT por I2, todo esto es igual a 0. I2' es todo esto, segunda, por B más 2, por B más PDT por I'. I' es I1' por B más I1 por B' más QDT por I2, QDT
por I1 por B. ¿Sí? Ahí simplemente sustituir. ¿Qué pasa? Obviamente que el método partimos de que I1 es conocido, es una solución conocida. Entonces, si I1 es conocida, P y Q también la sacamos de la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que no conozco? B. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es, hice algo mal. Acá falta un prima, ojo. ¿Qué es? Ahora, como B es mi incógnita, voy a reordenar los términos en función de las derivadas de B. ¿Sí? Entonces, B segunda aparece solo en el primer término, multiplicada por I1. B prima aparece en el primer término 2, 1 prima, y aparece en este otro término, acá, o sea, más P de T por I1. Y los términos en B me queda I1 segunda más P de T por I1 prima más O de T por I1. ¿Sí? ¿Qué llegué acá? ¿Qué es esto? Si miran todo eso, cri. ¿Por qué 2? Ten en cuenta que ¿cuál es la única incógnita acá? ¿Estamos de acuerdo? Porque la otra es conocida y uno es conocida, entonces en realidad no tenés 2 ecuaciones diferenciales, hay una sola. ¿De qué orden? De orden 2. Y entonces, ¿no se supone que el método se llama de reducción de orden? ¿Y me quedó una ecuación del mismo orden? ¿Dónde está la trampa? ¿Pero de segundo orden? ¿Dónde está la trampa? El primer término te hace. Eso ahí te hace. ¿Cuál? La derivada segunda. ¿Y cómo se lo que va a hacer No sé, porque si vaya el segundo término. Está bien, algunos se tenía que ir. Le rastré a cuál se tenía que ir. Pero no dice que se tiene que ir a la fuerza. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, ¿qué me quedó acá? ¿Por qué? Porque I1 es solución. O sea, justamente, ¿qué me quedó ahí? La ecuación diferencial evaluada en I1. ¿Estamos de acuerdo? Me quedó la ecuación diferencial evaluada en I1. Que por ser solución, este término sí vale 0. ¿Estamos de acuerdo? O sea, ese término sí vale 0. Entonces, ¿por qué en realidad ahora me queda una ecuación diferencial donde aparece la derivada segunda y la derivada primera? ¿Qué hago para llevarla, para reducir el orden en realidad? Un cambio de variable. Z igual de prima. Entonces, ¿cuánto vale B segunda? Entonces,
¿Qué ecuación me va a quedar? Z' por I1 más Z por 2 I1' más P de T por I1, todo esto igual a C. ¿Sí? ¿Se entiende? Y me perdí. ¿Qué tipo de ecuación diferencial es? ¿Qué más? ¿Eh? Sí, ¿qué más? Tengo la C. Primer orden, homogénea, falta algo ahí. ¿Eh? Lineal. Lineal. ¿Y cómo resolvimos las lineales de primer orden homogénea? ¿Qué dijiste? Por variables separables. ¿Se acuerdan que ahí se podían hacer como variables separables, las homogéneas? En realidad, ¿por qué? Rapidito. Si pasan este término, se va a quedar restando, y va a quedar así. Z' sobre Z va a ser igual a menos 2 I1' más P de T por I1, todo esto sobre I1. ¿Sí? Entonces, les va a quedar algo así como menos 2 I1' sobre I1 menos P de T. ¿Sí? Simplemente separé eso en dos. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Integrar. Estamos de acuerdo. Casi, integrar no. En vez de integrar, ¿tengo extremos? Primitivizar en todo caso, porque no tengo extremos. Integrar significa condicionalizar. Esto va a ser igual a la primitiva menos ya puedo directamente poner la primitiva de Z. ¿Cuál es la primitiva de Z' sobre Z? Acá no le pongo valor absoluto porque estamos con primitivas. Menos 2, acá aparece lo mismo. Logaritmo de I1 menos la primitiva de T. Y ahora, ¿qué querés despejar? Z, ¿estamos de acuerdo? Entonces aplicamos la exponencial. Y acá vamos a hacerlo pasito por pasito, porque suelen hacer las cosas. ¿Estamos de acuerdo que el logaritmo de Z? ¿Y acá? No es separada ahí. ¿Cómo? ¿Y esto? No. 1 sobre I1 cuadrado. El menos me queda abajo. O sea que Z va a ser igual a E al menos primitiva P de T sobre I1
y 1 cuadrado. Porque el 2, el menos 2 lo puedes poner dentro del logaritmo, como potencia. ¿Sí? O hacer cuentas. Pero z, ¿qué era? Z era b'. ¿Qué tendría que hacer ahora? ¿Cómo? ¿Cómo es el b? Si conoce la derivada. Volvés Primitivizar de vuelta. Volver como primitivizando. Volver. Entonces, esto va a ser la primitiva de la menos primitiva de dt sobre i1 cuadrado. Y ahí está la formulita, justamente. Y 2 es I1 por BDT, que es todo eso que está ahí. ¿Se entiende? Entonces de ahí sacamos específicamente, ¿cómo es que se dice? La otra solución. El hecho de que lo que habría que ver eso es un ejercicio, que el método de reducción de orden les, ¿cómo es que se dice? Les proporciona una solución que sea linealmente independiente. Calculen el gaussiano y vean que es distinto de cero. Puede ser el final de las cuentas. Bueno, tengo esta ecuación diferencial. El problema que estoy teniendo es que necesito dos soluciones linealmente independientes. El método de reducción de orden me dice que si encuentro una, puedo buscar la otra. En este caso particular, a ojímetro, ¿qué solución tiene esa ecuación diferencial? Y no busquen de cosas muy raras. Pues se supone que... Logaritmo de t. Dije cosas no raras. Sí, para un cachito. Con el 0. Esto 1 sobre t. Y la derivada segunda, menos 1 sobre t cuadrado. Si vos pones esto acá, ¿se te hace 0? Ya con el logaritmo no hay nada que ayude el logaritmo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, en este caso no sirve. Tiraron 0. 0 es solución. ¿Estamos? ¿No? Pero yo tengo que buscar dos soluciones linealmente independientes. ¿Sí?
Si vos tomás una solución 0, ¿qué le va a pasar al gaussiano? Va a ser 0. Entonces la solución nula nunca puede ser parte del conjunto fundamental. ¿Estamos de acuerdo? Igual que en álgebra, el nulo nunca puede estar en una base. Acá tampoco. Entonces, más allá que sea solución, necesitamos una solución para el conjunto fundamental. Entonces la nula no me sirve. ¿Qué otra? La derivada de 1, como que 0. Entonces, pero si vos pones acá, no cumple. Te voy a buscar la función que la pongo acá adentro. ¿Eh? La derivada es 1. La derivada segunda es 0. ¿Cumple? ¿Estamos de acuerdo? Porque le queda t menos t por 1. Va a ser. O sea que esta sí cumple la. Por eso es no tan complicada. Pero queda clarísimo acá que ya cuando la pones, esta no sirve. Entonces, ¿qué me dice el método de reducción de orden? Que la otra solución simplemente es aplicar esa fórmula. Y 1 por la primitiva de e a la menos primitiva de p sobre i1 cuadrado. ¿Sí? Sabemos que i1, ¿cuánto vale p de t? ¿Cuánto? Necesito p de t. ¿Están todos de acuerdo? ¿Están todos de acuerdo? Esta ecuación es igual a esto. No es lo mismo. O sea, de vuelta, acá tienen que tener cuidado en que P de T sale de esta ecuación, pero en esta ecuación, ¿cuál es el problema? Que I segunda está multiplicado por 1. Entonces, en principio, es decir, si no está escrita de esa manera, no pueden utilizar esa relación. Entonces, ¿qué deberían hacer acá primero con esta ecuación? Dividirla toda entre t cuadrado. Entonces, ahí les va a quedar I segunda, ¿cómo era? Menos 1 sobre t por I prima, más 1 sobre t cuadrado por I igual a 0. Entonces, de vuelta, tanto en estas cosas que tienen que identificar la ecuación diferencial, tienen que asegurarse que esté escrita de la misma manera, si no arman lío, porque P de T ahora, ¿qué les va a quedar? Menos 1 sobre T. ¿Y cuál es la primitiva de P? ¿P qué es? Menos 1 sobre T. Casi. Menos. Ahí está. Menos logaritmo de T. Entonces. Tengo la menos primitiva de P.
la primitiva de E a la menos primitiva de P sobre I1 cuadrado. Esto es, E menos con menos le va a quedar más. O sea, le va a quedar E a la logaritmo de P sobre I1 al cuadrado. I1 era T, con lo cual sobre el cuadrado. O sea que le va a quedar la primitiva de qué cosa. T sobre T cuadrado. ¿Y eso cuánto te da? T sobre T cuadrado. 1 sobre T. ¿Y la primitiva de 1 sobre T? No. ¿Por qué? Y 2 a qué es igual. Y 2 es I1 por la primitiva. O sea que en realidad I2 ¿qué va a ser? T por logaritmo de T. Ese es I2. ¿Tuviste cerca? Entonces, ¿cuál es el conjunto fundamental en este caso? T, T logaritmo T. ¿Sí? Ahí tenemos esa relación. ¿Sí? Entonces, el método de reducción de orden me permite, en cierta medida, conociendo una solución, hallar otra. Pero seguimos en el engorro de tener que encontrar una. ¿Qué vamos a hacer nosotros? En realidad vamos a trabajar ahora con ecuaciones lineales con coeficientes constantes. Ecuaciones que van a tener esta forma: A por I segunda más B por I prima más C por I. ¿Por qué vamos a trabajar con ecuaciones con coeficientes constantes? Porque tiene una gran ventaja. ¿Qué función difiere de su derivada en una constante? No, ¿qué función, pregunté yo, difiere de su derivada en una constante? Si vos tenés logaritmo, ¿qué te da la derivada del logaritmo? 1 sobre t, no difiere en una constante. Si tenés t cuadrado, ¿cuánto te da t cuadrado? La derivada de t cuadrado. 2t, tampoco difiere en una constante. ¿Cuál es la función que derivada difiere en una constante? No, porque t cuadrado te da 2t. Pero te sigue dando 2t, no te va a diferir en una constante. E a la x. Si derivo e a la x, ¿qué me va a dar? Y si derivo e a la lambda t, ¿qué les va a dar? La única función que hace eso es la exponencial. La derivada segunda entonces, para que sea solución de la ecuación esta, cuando hacemos el operador, ahí está escrito en el operador de e a la lambda t, ¿qué les va a quedar? A por lambda cuadrado por e a la lambda t más b
por lambda e a la t más c por e a la lambda t. ¿Y ahí qué podemos hacer? En esa suma. ¿Qué cosa? ¿Y qué le queda? A lambda cuadrado más b lambda más c. Pará. ¿Me faltó qué cosa? Lambda t. O sea que no podía sacar factor común. Como yo lo escribí, no podía sacar factor común de la lambda t. A uno tampoco, porque acá tenía su. No importa. Me equivoqué. Pero me equivoqué y hicieron lo que tenía que hacer ese mismo. Entonces, se supone que para que sea solución de la ecuación homogénea, ¿qué tiene que pasar con todo esto? ¿Tiene que? Tiene que ser cero. Todo esto tiene que ser cero. Entonces, ¿qué sabemos de la exponencial? Que el dígito es cero. Estamos de acuerdo. Lo otro tiene que ser cero. ¿Qué es lo otro? ¿Qué es eso? A lambda cuadrado más b lambda más c. Un polinomio. ¿Eh? Pero es un polinomio. O sea que para que e a la lambda t sea solución, ¿qué tiene que pasar con el lambda? Tiene que ser raíz de ese polinomio. ¿Estamos de acuerdo? O sea, necesariamente lo que a nosotros nos interesa son las raíces de ese polinomio. Porque para que sea solución, eso tiene que ser solución, ese polinomio tiene que tener lambda es raíz de ese polinomio. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese polinomio? Polinomio característico. ¿Le suena ese nombre? Ahí tenemos lo que vamos a llamar el polinomio característico. El polinomio característico. ¿Qué me interesa de ese polinomio? Las raíces. Por ser de segundo grado, ¿qué le puede pasar a las raíces? En realidad faltan casos ahí. O sea, pueden ser reales distintas, reales iguales o complejas o imaginarias también. Entonces, si vamos a ver cada caso por separado. Vamos a partir de dos raíces reales distintas. Tengo esas dos soluciones, es decir, como tengo dos lambda diferentes, tengo esas dos soluciones. ¿Qué debería probar de esas dos soluciones? No, porque ya la verifican. ¿Verificarlas? ¿Por qué la verifican? Por esto. Nosotros ya vimos que para que si son raíces de ese polinomio,
verificar la ecuación. ¿Cuál es la otra condición además de verificar? La segunda condición que tiene que verificar las dos soluciones es que el browniano sea distinto de cero. O sea, tiene que ser tenemos que armar un conjunto fundamental de soluciones. Por eso necesitamos que el browniano sea distinto de cero. El browniano era I1 por I2' menos I1' por I2. O sea, E a la lambda 1t por lambda 2 E a la lambda 2t, que es la derivada de I2, menos I1', que es lambda 1 por E a la lambda 1t por I2, E a la lambda 2t. En este caso podemos sacar factor común, E a la lambda 1t y E a la lambda 2t, y cuando sacamos, hacemos distributiva, me queda E a la lambda 1t, E a la lambda, E a la lambda 2t por lambda 2 menos lambda 1. De las exponenciales, ¿qué sabemos? Que son siempre positivas. ¿Y qué sabemos de lambda 1 y lambda 2? Justamente, como estamos partiendo de que son distintas, esa diferencia va a ser distinta de cero. Con lo cual, el browniano necesariamente va a ser distinta de cero. Con lo cual, esas dos soluciones van a formar un conjunto fundamental. E a la lambda 1t, E a la lambda 2t es el conjunto fundamental cuando el polinomio característico tiene dos raíces reales distintas. En una ecuación lineal, en este caso de segundo orden, se necesita necesariamente dos soluciones linealmente independientes. La independencia lineal la hacemos en este caso con el browniano. Vamos a hacer ahora un ejemplo para aplicar esto. Entonces, tengo la ecuación y segunda más 5y' más 4y igual a 0, con las condiciones iniciales y de 0 igual 1 y prima de 0 igual 0. Esta es la ecuación diferencial que quiero resolver. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer para poder resolver esta ecuación diferencial? Plantear el polinomio característico. ¿Cómo planteamos el polinomio característico? El polinomio característico es la forma a lambda cuadrado más b lambda más c. Ese es el polinomio característico. Pero ese polinomio, ¿de dónde sale? De la ecuación a por i segunda más b por i' más c por i. A partir de esa ecuación diferencial se obtiene ese polinomio característico. Entonces, tengo que armar el polinomio a partir de esa ecuación. Si se fijan, ¿qué pasa? Los coeficientes del polinomio son los mismos coeficientes que la ecuación diferencial. El a, b y c básicamente son lo mismo. Pero es a por i segunda más b por i' más c por i. Eso en la ecuación diferencial. Los coeficientes son lo mismo, cambia el término por el cual está multiplicado. En el polinomio característico,
el A está multiplicado por lambda cuadrado, el B por lambda y el C por 1, en realidad. Entonces, ahí mantenemos el coeficiente y el lambda, en este caso va al cuadrado. ¿Por qué? Porque la I es y segunda. El 5 va multiplicado por lambda a la 1 porque el 5 en la ecuación diferencial está elevado a la... Perdón, tenemos la derivada primera de la función. Y el 4 va multiplicado por el lambda al orden de derivación. Como es psi, el orden de derivación es 0. La función, ahí el orden de derivación 0, me queda específicamente la función. Por eso lambda a la 0 y eso me queda. De esta manera armamos el polinomio y ahora vamos a calcular las raíces de dicho polinomio. Me queda menos 5 más menos la raíz de 5 al cuadrado, que es 25, menos 4 por 4, 16 sobre 2. 25 sobre menos 16 me da 9, que es 3. Ahí me quedan las raíces. 5 más 3 sobre 2, que me da menos 1. 5 menos 3 sobre 2, menos 4. Tenemos dos raíces reales distintas. Y como tenemos dos raíces reales distintas, necesariamente sabemos cuál es el conjunto fundamental. El conjunto fundamental es de la forma e a la lambda 1t, e a la lambda 2t. Entonces, en este caso, el conjunto fundamental va a ser e a la menos t, e a la menos 4t. Lambda 1 es menos 1, lambda 2 menos 4. Y ahí tenemos el conjunto fundamental. Con el conjunto fundamental, ahora nosotros ¿qué tenemos que hacer? Determinar la solución general. Con el conjunto fundamental, ¿cómo hallamos la solución general? Tenemos que plantear ¿qué cosa? Una combinación lineal de las funciones del conjunto fundamental. En este caso, la combinación lineal me queda alfa 1 por e a la menos t más alfa 2 por e a la menos 4t. Esa es la solución general de mi ecuación diferencial. ¿Cuál es la particularidad de esta ecuación diferencial? Que tengo condiciones iniciales. Entonces, ¿qué me falta resolver ahora para poder hallar la solución? Utilizar las condiciones iniciales. En este caso, las condiciones iniciales, i de 0 vale 1 y prima de 0 vale 0. Con la solución general y la condición inicial, ahora tenemos que determinar los valores de alfa. Entonces, como i de 0 es igual a 1, y en 0 me va a quedar a 1, vale. ¿Qué cosa? Si sustituimos en la solución, ¿qué me va a quedar? Estamos sustituyendo t por 0, me queda obviamente e a la 0, que es 1. Entonces, cuando sustituya en la solución, me va a quedar alfa 1 más alfa 2. Porque, de vuelta, la exponencial en 0 vale 1. Para la segunda condición inicial necesito la derivada. Entonces,
derivo mi solución, la derivada del primer término me queda menos alfa 1 por e a la menos t menos 4 alfa 2 por e a la menos 4t. Planteamos y' en 0 y cuando evaluamos en 0 me va a quedar menos alfa 1 menos 4 alfa 2. Como y' de 0 es igual a 0, me va a quedar la segunda ecuación que me queda es menos alfa 1 menos 4 alfa 2 igual a 0. ¿Qué tengo acá? Un sistema con dos ecuaciones. Cada condición inicial me aporta una ecuación. Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces ahora tenemos que pasar a resolver ese sistema. Si sumamos las dos ecuaciones, alfa 1 menos alfa 1 me va a dar 0, me va a quedar alfa 2 menos 4 alfa 2, me queda menos 3 alfa 2 y eso tiene que ser igual a 1. De ahí sacamos que alfa 2 es menos un tercio y con esto alfa 1 les va a quedar 4 tercios a partir de la segunda ecuación. Hallamos las constantes y ahora determinamos la solución única de dicha ecuación diferencial. Es 4 tercios, acuérdense que alfa 1 es 4 tercios por e a la menos t, más menos un tercio por e a la menos 4t. Y esta es de vuelta la solución única de mi ecuación diferencial. Con condiciones iniciales tenemos una única solución de la ecuación diferencial. Entonces, cuando el polinomio característico me da raíces reales distintas, sabemos cuál es el conjunto fundamental o cómo determinar ese conjunto fundamental. Vamos a plantear ahora el caso donde las dos raíces son iguales. Planteamos dos raíces reales distintas. Ahora vamos a plantear el caso donde tenemos dos raíces iguales. ¿Sí? Es decir, al igual que hicimos en el caso de raíces distintas, necesitamos encontrar dos soluciones. ¿Sí? Que esas dos soluciones necesariamente tienen que ser linealmente independientes. Entonces, si hacemos lo mismo que recién, I1 va a ser de la forma e a la lambda t. Acá voy a usar, dado que lambda 1 es igual a la lambda 2, específicamente vamos a usar simplemente lambda. I2 de t. ¿Qué pasa en este caso con I2 de t? Si nosotros lo que vamos a hacer usar la anterior, escribir I2 igual a la lambda t, necesariamente me va a quedar igual. Entonces, necesitamos encontrar otra solución. O sea, si el lambda es el mismo o el browniano es 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder encontrar otra solución? Acá lo que vamos a hacer es aplicar el método de reducción de orden.
Entonces, el método de reducción de orden me dice que la segunda solución linealmente independiente es I1 por la primitiva de E a la menos primitiva de P sobre I1 cuadrado. El método de reducción de orden, tengan en cuenta que se aplica cuando tenemos una solución conocida, en este caso E a la lambda t. De ahí que I1 me va a quedar E a la lambda t sobre E a la menos primitiva de B sobre A dividido E a la lambda t al cuadrado. Tengan en cuenta que en el caso de reducción de orden, acá el P en reducción de orden, el coeficiente de mayor orden es 1, es 1 por I segunda. Entonces, y acá en esta ecuación el coeficiente de mayor orden es A. Entonces, primero, ¿qué tengo que hacer para poder usar el método de reducción de orden? Transformar a la ecuación de tal manera que el coeficiente que multiplica la derivada de segundo orden sea 1. De ahí que al dividir entre A me va a quedar que el polinomio es P sobre A. P de t, perdón, es P sobre A, el polinomio P de t. Entonces, ahí me va a quedar E a la lambda t por la primitiva, como P sobre A es una constante, simplemente la primitiva me va a dar P sobre A por t. Entonces me queda E a la menos P sobre A por t sobre, y en el denominador, utilizando propiedades de potencia, me va a quedar E a la 2 lambda t. Tengo que calcular la primitiva de todo esto. Ahora, ¿cuánto da todo esto? E a la menos B sobre A por T sobre E a la 2 lambda T. Para determinar eso, hay que tener en cuenta que los términos B y A salen de los coeficientes del polinomio característico y el lambda es raíz del polinomio característico. Entonces, ese término da 1, ¿por qué? Básicamente, el lambda es la raíz del polinomio. Si tiene raíz doble, el discriminante es 0. Entonces, al ser el discriminante 0, la raíz que les va a quedar. El polinomio es a lambda cuadrado b lambda más c. Entonces, la raíz con raíz doble, discriminante 0, la raíz que les va a quedar menos b sobre 2a. De ahí que justamente por ser raíz doble de ese polinomio, ese cociente de exponenciales me queda 1. Con lo cual, la primitiva de 1 es t, la solución que me aporta, en este caso, reducción de orden, es t por e a la lambda t. Entonces, cuando tenemos el conjunto fundamental, me va a quedar e a la lambda t, t por e a la lambda t, cuando tenemos raíces dobles. En una ecuación de segundo orden, perdón, cuando tenemos raíces dobles. El método de reducción de orden me asegura que esas dos son linealmente independientes. Acá no necesito probarlo de Browskiano porque el propio método me asegura la independencia lineal de esas dos soluciones.
Entonces, tenemos el conjunto fundamental, el lambda 1t y el lambda 2t, cuando las dos raíces son reales y distintas. O sea, en ese caso, ese es el conjunto fundamental. Y para el caso de raíces reales iguales, en la ecuación de segundo orden, también tenemos que el conjunto fundamental es ahora e a la lambda t por e a la lambda.